estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Hemos sido testigos de... Hay muchos temas que vinculan al INAU que nos importa conversar contigo, el tiempo que ya sabemos no nos va a dar. Pero bueno, vayamos a lo más urgente, que es que estamos conociendo todos estos temas vinculados a abuso sexual, ¿no? Se está haciendo cada vez más frecuente, no sé si tanto porque nos estamos enterando más, se informa más, porque es una realidad que está allí latente siempre, ¿no? Sin duda, Jaime. Creo que se dan las dos circunstancias. El agravamiento del problema y, por supuesto, un mayor y mejor conocimiento, y al mismo tiempo creo que a partir de allí estamos poniendo más el tema en el centro de la discusión. Y la forma de denunciar, ¿no? También, porque era un tema que en general costaba denunciarlo muchas veces. Exacto, y hemos venido mejorando la respuesta desde el Estado y desde la sociedad civil, en función de lo cual, bueno, ahora hay, por supuesto, mecanismos, procedimientos, métodos de denuncia, hay registros, hay estadísticas, se ha sistematizado mucho la actuación, hemos avanzado mucho en cuanto a la acción interinstitucional entre los distintos organismos vinculados al tema, hay sistemas o subsistemas referidos, por un lado a la violencia, por otro lado a la explotación sexual específicamente, que es una forma extrema de la violencia sin duda. El CIPIAP tiene que ver con el Sistema Integral de Combate a las Violencias hacia los Niños. CONAPES es el sistema interinstitucional que lucha o combate la explotación sexual comercial y no comercial. Todos esos son datos positivos en el marco de una situación, por supuesto, compleja, que se agrava, que nos debe preocupar y que sin ninguna duda tenemos todos una responsabilidad compartida a ese respecto. Entre otras cosas, porque son fenómenos, voy a dar un dato que me parece relevante y que califica esta discusión, que acontecen en el ámbito del hogar mayoritariamente. Quiere decir que es un problema que está afectando a las familias, que está afectando al ámbito privado. Y organizaciones como lo que sucedió en San José, es decir, cuando ya hay una organización detrás de todo eso... Claro, por supuesto que uno asocia rápidamente el fenómeno de la explotación a la existencia de una red, ¿no? De un cártel, es decir, de una organización criminal que se dedica en este caso a explotar adolescentes, menores de edad, con fines comerciales. Y eso existe. Pero sin embargo no es en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos la explotación sexual es una explotación de carácter prácticamente individual. Esas situaciones dramáticas que vemos casi a diario en los medios de comunicación, del padrastro que abusaba de la hijastra con la connivencia de la madre o con el silencio. Cómo se tapa y cómo se cubre dentro del propio ámbito familiar, ¿no? Exactamente. Es increíble eso, pero es una realidad, una triste realidad. Y eso hace entonces, en los casos de explotación como en los casos de violencia, porque el simple maltrato, y por supuesto las demás formas de violencia física, de violencia emocional, aunque no se llegue a la explotación, pero también el abuso sexual, acontecen en el 90% de los casos puertas adentro. Con lo cual la detección de estas situaciones se vuelve compleja y difícil. Y por eso es necesario, por supuesto, que los sistemas funcionen cada vez mejor. Es necesaria la presencia del Estado y de la sociedad civil lo más extendidamente posible en el territorio, en los departamentos. Cuando hablamos de la expansión del plan CAIF, porque todo tiene que ver con todo, ustedes saben que ha sido una apuesta muy decidida del actual gobierno, de todos los gobiernos, pues todos los gobiernos hemos hecho cosas por expandir y mejorar el plan CAIF. Pero claramente esta administración ha ido por el mismo camino y el año pasado aprobó un refuerzo presupuestal de 50 millones de dólares. Cuando hablamos de eso, hablamos de prevenir las violencias. Porque muchas veces los signos de violencia o los signos de maltrato o de abuso se detectan en el CAIF o se detectan en la escuela primaria. Recordemos que atiende a menores de 0 a 4 años, ¿no? De 0 a 4 años. Y muchas veces en esa franja, donde por supuesto se practica y se practica mucho, porque sin ir más lejos, los 7.035 casos que atendió el CIPIAB el año pasado, que de las cifras de la violencia es la parte registrada, denunciada. 7.035 en el 2021. Está claro que no todos empezaron en el 2021. Claro, algunos son casos que vienen de... No, por supuesto. Y repito, eso es lo que se detectó y se denunció. Ahora, la mayor parte de esos están referidos a situaciones que se dieron en el ámbito del hogar y una parte muy importante a niños de primera infancia, a niños chiquitos, a recién nacidos, que están en la franja de 0 a 3 o a 4, primera infancia, ¿verdad? En esos casos, esos niños nacen inmersos en la violencia y la terminan naturalizando por la sencilla razón de que la consideran algo natural en sus vidas porque sobre ellos se practica desde la primera hora. Con esos niños que van a los CAIF, muchas veces acontece que de pronto hay signos tanto emocionales como marcas físicas que denotan una realidad de estas características y eso después desencadena los protocolos y la aplicación de lo que hay que aplicar. ¿Y qué pasa con la aplicación de la justicia en esos casos? Bueno, yo creo que en eso también el país está en un proceso saludable, porque por supuesto
los uruguayos, y no solo los uruguayos, es condición humana, nos resulta más sencillo detectar los problemas y lamentarnos de las cosas que están mal, y tenemos que hacerlo. Pero a veces nos cuesta más reconocer las cosas que en todo caso tienen una evolución positiva. En esa materia yo creo que venimos transitando un camino saludable con la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal. De hecho, hay una fiscalía especializada en delitos sexuales. Es un tema muy polémico, siempre está en debate en el sistema político. Yo fui legislador, lo voté, trabajé en la comisión que negoció la última versión, no sé si se acuerdan, en el ámbito de la Presidencia de la República. Construimos un consenso entre los partidos y yo creo que el cambio de modelo procesal penal fue muy favorable también en esta perspectiva. Porque la víctima, y en este caso la víctima menor de edad, la víctima niño o adolescente, adquirió un gran protagonismo y una gran centralidad sobre todo. Entonces, la contención de las víctimas ya no es solo tema de las organizaciones sociales o del INAU cuando son adolescentes o niños. Es un tema del sistema. La unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía trabaja con el INAU en ese doble rol o función, en la función de contener a la víctima y de proteger al niño que está siendo agredido, y por supuesto también en la tarea de esclarecer los hechos, identificar a los culpables, llevarlos a la justicia. Ahora, ¿hay penas reducidas? Porque tú estás haciendo referencia justamente a lo que es el nuevo Código del Proceso y ayer estábamos con su vida justamente hablando de eso, de que parece increíble que a veces puedan haber penas acordadas o reducidas para violadores o golpeadores o maltratadores, y en este caso estamos hablando de niños. ¿Eso es correcto? Sí, justamente es lo que quieren subir de Claro. luz. Están proponiendo que para ciertos delitos no haya la posibilidad de arreglo, ¿no? Sí, sí, de los juicios abreviados. Exactamente. Esa es una discusión y me parece muy legítima y tiene que ver con, digamos, con los aspectos punitivos, con las consecuencias penales, con la dosimetría de las penas, como se dice siempre, y siempre es una discusión abierta, me parece legítima. Yo me refería fundamentalmente al cambio de modelo en el sentido de que ahora hay un fiscal que es el titular de la acción. ¿Eso qué determina? Que cuando hay indicios de un hecho delictivo de estas características, no vamos a la policía a hacer la denuncia. La policía nos ayuda muchísimo, desde luego, en la detección del problema, en el combate al delito, pero es el fiscal el que desde el inicio inicia una indagación en la cual hay una víctima que ya está determinada porque hay indicios que sobre ella, en este caso un adolescente, se ejerció abuso sexual o explotación o violencia, y por lo tanto ahora a ese niño y a ese adolescente, en términos incluso hasta de prevenir su revictimización, le damos protección y amparo entre el INAU y la Fiscalía General de la Nación en el marco de la Unidad de Víctimas y Testigos, y además con determinados métodos y procedimientos en cuanto a obtener su testimonio, en cuanto a la forma en que ese adolescente, por ejemplo, cuando es víctima de explotación sexual, declare en términos de no infringirle una nueva herida a la que ya sufrió. Claro, por la ¿y propia qué pasa después con en ese momento clave, ¿no? Donde él tiene que transmitir, tiene que acusar seguramente o señalar a su victimario? ¿Qué pasa con el ambiente familiar? Ese niño queda en la casa, Y ese no es el gran queda en la problema. casa, Ese es otro va al problema. INAU, No hay nadie. ¿cómo está en el INAU? ¿Está mejor? No, perdón, o a veces, lo veo, a veces se le da la custodia a la abuela, que la abuela vive en la casa al fondo de donde era, donde era el problema, o vive en una cuadra y se mantiene el vínculo, digo, con la familia inicial problemática, Exacto. ¿no? O sea, eso es, hay que cuidarlo un poco más. Además, ¿sabes? acordate que siempre acá hay amenaza, ¿no? O sea, donde ¿Hay vos... qué, perdón? Hay amenaza. Ajá. Donde vos vayas, donde intervenga la justicia o le cuentes a alguien lo que está pasando entre nosotros, vos vas a tener consecuencias y lo tenés O como mamá o papá o la Claro, digo. y como dice Dani, viven ahí cerca, la Sí, verdad. o al fondo, a veces pasa a vivir al fondo. Entonces, digo, es Está como, claro es como que- seguir en el mismo contexto, ¿no? Esos riesgos se corren. Cada situación es diferente, la casuística es interminable y de lo que se trata es de responder bien a esos desafíos o a esos riesgos o a esos peligros asociados que sin duda acontecen. Y esa es una ponderación que hay que hacer entre el INAU y la justicia de familia en este caso. Cuando eventualmente se da ese riesgo, porque uno dice, está bien, los agresores fueron los progenitores, padre y madre, pongámosle, entonces quedan a cargo de un abuelo que vive al lado. Ese abuelo o abuela Que es padre o madre de uno de los dos. Exacto, que técnicamente se define como familia extensa. ¿Es una barrera de contención suficiente o en todo caso es una barrera fácilmente franqueable, digamos, para que la violencia se siga practicando o ejerciendo? Desde luego eso hay que ponderarlo. Cuando quedan a cargo de otro referente adulto o de otro referente afectivo o pariente, obviamente tiene que estar claro que eso ofrece las garantías necesarias
Normalmente cuando eso ocurre, el juez instruye inmediatamente el seguimiento estrecho Eso del es INAU. fundamental, eso es fundamental. Los equipos del INAU a partir de allí sigan en contacto con esa familia y con ese niño en forma permanente. Y si eventualmente hay un riesgo de que eso no dé garantías, o no hay certeza de que dé garantías, bueno, por supuesto que a ese niño habrá que institucionalizarlo. Lo que pasa es que por otro lado, esto es un tema de encontrar el equilibrio justo. Claro. Claro, porque pierde el vínculo con la familia, que siempre Claro. se trata de mantener, pero bueno, a veces es un riesgo. No, por Claro. supuesto, es lo Sí. que hay que ponderar. Exacto. La institucionalización debe ser el último recurso, pero es un recurso y muchas veces es inevitable, obviamente. Plan invierno, si bien está muy claro que si se ve niños en situación de calle hay que hacer una denuncia, pero si bien uno ve más gente en situación de calle, no se ven niños, al menos uno no los ve por los lugares que transita, pero ¿cuál ha sido la realidad? Bueno, hoy estamos terminando el mes de junio y por lo tanto en las próximas horas vamos a tener las cifras del mes de junio. No las tengo en este momento, pero sí tengo las de la primera etapa, las de mayo, del Hubo plan olas de invierno, frío, además importante. que se dieron fríos muy intensos y tuvimos 26 intervenciones con relación a 26 situaciones de niños que se detectó que estaban desarrollando distintas actividades en la calle. No quiere decir esto porque el tema de la calle y de las personas en situación de calle, de los niños en situación de calle, se ha prestado y se presta con relativa facilidad para construir relatos para un lado o para el otro. Cuando hablamos de niños en situación de calle en el marco del plan invierno, no hablamos de niños que duerman en la calle. Bien. Hablamos de niños que estaban en la calle, sí, por las más diversas circunstancias. Desde adolescentes que eventualmente, y niños también, que se detectó que estaban fuera de su casa y alguien dio aviso y los equipos de INAU, la unidad móvil de calle, intervino y después fueron devueltos a su casa o a su familia, hasta, por ejemplo, de estas 26 situaciones que se dieron, 2 de ellas tenían que ver con 2 adolescentes que estaban en un espectáculo público que era prohibido para menores de 18 años. Y se intervino y fueron devueltos a su casa. Y entra la misma estadística. Sin perjuicio de lo cual, por supuesto, también hubo situaciones de niños que estaban en la calle porque habían sido arrastrados por adultos que estaban cumpliendo actividades en la calle, por sus padres o lo que fuere. Y eso está mal, y también se intervino. De las 26 situaciones, solo una se dio una situación de desamparo que se constató, un niño que no tenía casa, que no tenía referentes adultos, que no sé muy bien cómo había llegado a esa condición y que ingresó al sistema de protección y que quedó a cargo del INAU. Un caso sí se dio, esa es la información objetiva. Estamos en este año 2022 en guarismos o en un comportamiento en estos temas equivalente al de los años anteriores. Quiero ser muy preciso en esto, no podemos asociar esto a ningún proceso de carácter social o económico o de ninguna especie. Voy a dar un dato muy relevante. El año pasado, en el 2021, tuvimos 200 casos, 200 intervenciones en plena pandemia. Fueron más que en el 2020, que habían sido 137, pero menos que en el 2019, que fueron 242. ¿Qué quiero decir? Estas situaciones tienen que ver con una diversidad de hipótesis y de realidades que son bien diferentes, pero que hay que atenderlas todas porque el sistema, y esa es una condición positiva que tenemos en el Uruguay reconocida por Naciones Unidas, el sistema en el Uruguay, desde hace muchos años, está preparado para que ningún niño esté en la calle ni un minuto más allá de la detección de su condición o de su situación. Y además hay situaciones muy, a mí por lo menos en su momento me sorprendieron. ¿Te acordás, Dani, cuando trabajamos en Telenoche y teníamos el servicio de detección de personas que en el informativo se daba, ¿no? Le hemos hablado mucho con Robert Parrado también, que muchas veces llegaba el pedido de padres buscando a sus hijos, ¿no? Lo pasábamos en el informativo y llamaba el propio menor diciendo yo no estoy perdido, yo me fui. Fui por H o por B o por situación. Esas cosas se dan. Y a mí me sorprendió porque se daba mucho más seguido de lo que uno podía suponer, ¿no? Sí. O sea, cuando hay una salida voluntaria del hogar de esos Sí, que hay adolescentes. que tenerlo en cuenta también. Ahora, esos guarismos que tú decías que en realidad no han tenido tanta variación, ¿no? ¿No se puede traducir en una falla del sistema o que hay cosas que hay que ajustar y mejorar para que eso pueda realmente tener un descenso y decir, bueno, sí, hubieron 140, ahora hay 200, 240, 220, pero que realmente diga, no, este año llegamos a 50 o a 100. ¿Qué es lo que hay que trabajar? ¿Qué es lo que hay que corregir? Bueno, seguramente eso tiene que ver con situaciones de debilitamiento de vínculos familiares importantes, con que los adultos y con las familias no estamos cumpliendo cabalmente nuestra labor y nuestro deber de contener, de darle a los niños lo que tenemos que dar, de ocuparnos de ellos como nos debemos ocupar.
Diría que este razonamiento que estoy haciendo es aplicable a este tema que estamos hablando del Plan Invierno, como asimismo a los que hablamos antes, a los temas de la violencia. Yo no tengo la más mínima duda de que el incremento de la violencia contra los niños, el incremento de la explotación sexual, obedece en muy buena medida a un debilitamiento de la familia como institución. Y creo que en la corresponsabilidad que tenemos entre Estado y familia, que somos instituciones bien diferentes, pero estamos obligados a actuar complementariamente en el cuidado y la atención de los niños, bueno, sin duda allí hay muchas cosas para compensar, para enmendar, para corregir y para mejorar. Y tenemos que hacer mucha autocrítica en ese sentido. Como decía Jaime también, entiendo que ahora estamos, como se dice, visibilizando más estas cosas que antes las visibilizábamos menos. ¿En qué sentido? Bueno, antes la violencia contra los niños era algo que se tomaba hasta como un hecho natural, ¿verdad? O muchas veces frente a estas situaciones, por aquel pudor malentendido que teníamos entre los uruguayos o entre los convivientes en la sociedad, mirábamos para el costado o hacíamos de cuenta que lo que pasaba no pasaba. ¿Y esa autocrítica por dónde pasa? ¿Hacen falta, por ejemplo, más recursos, más gente en la calle, más gente involucrándose en los barrios, indagando, investigando? Siempre se puede hacer más y creo, repito, que el Estado hay que extenderlo y a INAU tenemos que extenderlo cada vez más en el territorio y lo estamos haciendo. Nosotros no podemos decir que tengamos un problema presupuestal porque recibimos un refuerzo muy importante en el 2020 en la ley de presupuesto, más los recursos del año pasado para expandir el plan CAIF, que tiene que ver con esto. Si a nosotros nos dieran más recursos de los que nos dieron, se nos generaría un problema de ejecución presupuestal, porque INAU, como cualquier institución, tiene una capacidad determinada para ejecutar los recursos que le dan. Me parece que acá hay temas que tienen que ver con cosas más profundas, con temas que hacen a la convivencia entre nosotros, ¿no? Que no es un fenómeno seguramente exclusivamente nuestro. Yo estoy seguro que esto tiene que ver con la realidad en la que estamos inmersos, con la sociedad moderna. El tema de las adicciones no lo hemos mencionado. Sí, claro. Todos sabemos el papel que juegan todo esto. Las redes. Las redes. Cuando hablamos de violencia contra los niños, yo les voy a dar un dato que está estudiado estadísticamente porque se hizo un muy buen trabajo en el 2019, nosotros todavía no habíamos asumido por parte de equipos consultores con UNICEF, que se hizo un relevamiento del sistema de protección del INAU, de cuál era la realidad de todos los niños que estaban institucionalizados y las causas. El 50% de los ingresos estaban asociados a causas vinculadas con la violencia. Y esas causas vinculadas con la violencia en una porción muy importante relacionadas con el consumo problemático de drogas, tanto de los referentes adultos como, por supuesto, de parte de muchos adolescentes, ¿no? No, muchas de estas denuncias además llegan por ciudadanos que saben que hay que llamar al 0800 5000. Sí, ¿no? 50-50. Y hacen la denuncia y bueno, y ahí ustedes actúan. Y ese compromiso de la ciudadanía con estas situaciones para por lo menos dar cuenta de algo, después el INAU analizará la pertinencia de la denuncia, tiene que ver con el involucramiento de la gente, ¿no? Porque antes de ayer comentaba en la radio, una cadena de hamburguesas en los Estados Unidos hizo una experiencia en uno de esos restaurantes donde pusieron a un niño y a varios que lo atacaban dentro del local para ver la reacción de los comensales, ¿no? El 95% de todos los comensales que estaban ahí no hizo nada por ese niño que estaba siendo atacado. Entonces lo que hizo el cocinero, a cada hamburguesa le daba un piñazo y se los entregaba así. El 100% de la gente, o de los 95 que no habían actuado con el niño, fueron a reclamar por la hamburguesa. Pero no se involucraron en el caso del niño, ¿no? Para concientizar de cuál es la actitud, ¿no? Total. Además, son impresionantes las caras, porque fue una cámara sorpresa, cruzados de brazos o mirando, o tratando de mirar de reojo o mirando para otro lado directamente, mientras había un niño que no tendría más de 8 años que estaba siendo atacado por adolescentes de 12 o 13 años, ¿no? Notable. Me estoy enterando por ti. Googlealo, vas a ver. Pero me parece que creo que deberíamos hacer una lectura muy, muy seria, ¿no? 95% no hizo caso a eso, ¿no? No sé cómo nos iría a los uruguayos si se hiciera la misma experiencia acá, pero no creo que nos vaya demasiado diferente. Yo creo que no compramos ni una manzana sana, estaría todo roto. Pero yendo, por supuesto, digamos, a la visión más optimista, tenemos, sí, lo que tú decías, Jaime, que asumir esto como un tema de responsabilidad compartida. Por aquello que es muy humano también, de que a mí no me va a pasar, o en mi casa reina la armonía. No metas también. No, pero es un problema de todos, porque en la medida que aumente la violencia contra los niños, la sociedad se nos hace más violenta, porque esto, por supuesto, se reproduce
y porque además creo que a las sociedades las califica la forma en la que atienden y cuidan a los más vulnerables, no solo a los niños, pero también a los niños sin ninguna duda. Simplemente un titular, ¿cómo va el tema de adopciones? Que era un tema sensible. Muy bien. Muy bien, quiero decir, dicho así parece que una expresión complaciente, pero... No, porque siempre ha sido una especie de piedra en el zapato. Estamos muy satisfechos, muy entusiasmados, porque los datos son elocuentes. El año pasado tuvimos el mayor registro de los últimos 20 años, ustedes recuerdan, y este año vamos camino ya a superar el registro del año pasado. Porque además fue un tema polémico en la ley de urgente consideración, el tema adopciones, ¿no? Pero creo que los hechos, no las opiniones, han demostrado que los cambios legislativos asociados a los cambios en la gestión, porque las leyes por sí mismas no generan magia ni resultados, han conducido a una nueva tendencia. Tenemos mucho para hacer, pero está claro que hemos logrado una dinámica según la cual se logró lo que yo creo que hay que lograr en esto, o vamos camino a lograrlo, el equilibrio entre la eficiencia, o sea, los procesos no pueden eternizarse, y las garantías, porque las garantías hay que cuidarlas. Eso es lo que te quería preguntar. Porque una decisión equivocada en materia de adopciones se paga caro. Porque desde quienes cuestionaban hablaban de lo que era la rapidez en la cual se otorgaba una adopción. ¿Cómo ha sido el seguimiento de los chicos adoptados justamente para que las garantías sean las mejores? Hasta el momento no hemos constatado ninguna situación de la que hayamos tenido que arrepentirnos. Se ha actuado con rigor técnico. Porque además está la garantía de la justicia de familia especializada. Es decir, yo creo que hay que confiar en el Poder Judicial, que es el que tiene la decisión final, y al mismo tiempo en los equipos del INAU, tanto los del área de adopciones, cuando hacen la valoración de las familias por el sistema tradicional, como asimismo los equipos de territorio, cuando constatan que hay una realidad que rompe los ojos de un niño que lleva años integrado a una familia y que, como dice el artículo de la LUC, está plenamente integrado a ella y por lo tanto cortar esos vínculos puede generarle consecuencias indeseables, y allí los jueces avanzan y decretan la adopción. Cosa que, repito, hacían también antes de la LUC. La discusión terminó siendo un poco bizantina porque los artículos que fueron impugnados hacían referencia a una práctica que ya acontecía porque los jueces ya tenían esa potestad. Claro. Pablo, creo que en ese sentido lo que hemos logrado son procesos sobre todo más eficientes. Pablo, una cortita nomás, ya que nos vamos. Una cosa curiosa que sucede en el INAU. ¿Qué pasó con los viejitos que tenía el INAU en sus huestes, ¿no? ¿Se pudo solucionar eso o sigue habiendo viejitos allí custodiados? Gente, adultos, grandes, sí. O sea... Sí, el INAU formalmente es el Instituto del Niño y del Adolescente, tiene competencia de 0 a 18, pero sin embargo cuidamos y atendemos a 540 más o menos aproximadamente en este momento adultos que por distintas circunstancias de la vida y sobre todo por haber ingresado en el área de salud mental, porque se trata en general de adultos. ¿Ingresaron como menores? Ingresaron como menores, crecieron, adquirieron la mayoría de edad y han pasado los años y siguen a cargo nuestro. Tenemos un convenio firmado con el ministro Lema que estamos ejecutando para traspasar la atención de esos adultos al MIDES. Casualmente, ayer me conecté con el director del sistema de cuidados, con Nicolás Escarela, y tenemos ya previsto una reunión para el martes. El propósito es cumplir el convenio, obviamente, es lo que vamos a hacer. Es gradual, implica la transferencia de un primer centro de estas características, dedicado a adultos mayores del INAU al MIDES, después hacer una evaluación y después avanzar en el resto del sistema. Es lo lógico, porque el MIDES es el que tiene competencia sobre las personas mayores. Claro. Y además, obviamente, a nosotros nos distrae recursos, atención. Sí, pero tampoco puede decir, cumpliste 18, no, por supuesto. Es más, en el caso de los adolescentes, no hemos hablado hoy, pero es todo un tema bien interesante, el egreso de los adolescentes del INAU. Estamos haciendo mucha cosa. Hay un artículo en la rendición de cuentas, en el presupuesto del INAU, para contar con una asistencia financiera a los adolescentes, para ayudarlos en el egreso, para que cuando cumplen los 18 puedan tener éxito. Pero muchas veces a los 18 todavía no están prontos, no tienen a nadie afuera y por lo tanto permanecen 6 meses más, un año más a cargo del INAU. Ya seguimos, Pablo. Muchas gracias por venir. Pablo. Gracias a ustedes por la orden.